Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar, el espacio en donde exploramos el pasado de una forma clara, reflexiva y cercana para comprender mejor nuestro presente. Yo soy Lupita y hoy te invito a viajar conmigo a la Ciudad de México del siglo XVII, a un momento marcado por el hambre, la desigualdad y la desesperación, que terminó por estallar en uno de los episodios más impactantes del periodo virreinal, el motín de 1692. En este episodio vamos a conocer qué provocó esta gran protesta popular, quiénes participaron, cómo reaccionaron las autoridades y por qué este acontecimiento sigue siendo tan importante para entender la historia social de México. Prepárate para descubrir cómo, en medio de la escasez y la injusticia, el pueblo alzó la voz y desafió al poder. Porque la historia no solo se escribe desde los palacios, sino que también se construye desde las calles. Comencemos. El motín ocurrido en la Ciudad de México el 8 de junio de 1692 constituye uno de los estallidos populares más importantes del periodo virreinal. No se trató de un hecho aislado ni de una simple manifestación espontánea, sino del resultado de un prolongado proceso de deterioro económico, escasez alimentaria, desigualdad social y descontento popular. Este acontecimiento puso en evidencia las limitaciones del sistema virreinal para entender las necesidades de la mayoría de la población y mostró con fuerza inusual la capacidad de protesta de los sectores más pobres. El motín se desarrolló en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, centro político, económico y religioso de la capital novohispana, y tuvo como blanco principal al Palacio Virreinal, sede del poder. Su impacto fue tan profundo que marcó un antes y un después en la manera en que las autoridades virreinales entendieron el control social y el abastecimiento urbano. Durante el siglo XVII, la Nueva España era uno de los territorios más importantes de la monarquía hispánica. Su riqueza minera, especialmente en plata, sostenía buena parte de la economía imperial. Sin embargo, esta prosperidad no beneficiaba por igual a toda la población. La sociedad novohispana estaba organizada en una estructura profundamente desigual. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares y los criollos. En niveles intermedios estaban mestizos, artesanos y pequeños comerciantes. En la base social se encontraban indígenas, negros, mulatos y castas, quienes sufrían mayores carencias. La mayoría de la población urbana dependía del acceso a alimentos básicos, especialmente el maíz, que era la base de la dieta. Cualquier alteración en el suministro tenía consecuencias inmediatas en la vida cotidiana. Uno de los factores centrales del motín fue la grave crisis alimentaria que se vivió en los años previos a 1692. Entre 1689 y 1692, diversas regiones del centro de la Nueva España sufrieron sequías prolongadas, heladas tempranas, plagas agrícolas y pérdida de cosechas. Estas condiciones redujeron drásticamente la producción de maíz, frijol y otros productos esenciales. Como consecuencia, los precios se elevaron de manera alarmante. El maíz, que era el principal sustento de los sectores populares, se volvió inaccesible para muchas familias. Mientras tanto, comerciantes y grandes propietarios almacenaban granos esperando venderlos a precios más altos, lo que agravó aún más la situación. La escasez no solo fue producto de causas naturales, también influyeron prácticas económicas injustas como el acaparamiento. Algunos comerciantes compraban grandes cantidades de maíz
y lo guardaban para venderlo cuando el precio subiera. Esta especulación generó un profundo resentimiento entre el pueblo, que percibía que su hambre era aprovechada para obtener ganancias. Para muchos habitantes, las autoridades no hacían lo suficiente para frenar estos abusos, lo que aumentó la sensación de abandono. Los más afectados por la crisis fueron los indígenas, los trabajadores urbanos, las mujeres vendedoras en el mercado, los cargadores, los artesanos y los jornaleros. Sus ingresos eran mínimos y no les permitían enfrentar el aumento de precios. Muchas familias comenzaron a padecer hambre crónica. Hubo casos de desnutrición, enfermedades y mortalidad infantil. El malestar se extendió rápidamente por barrios populares como San Juan, Santa María y Santiago Tlatelolco. Además, estos grupos sufrían discriminación social, lo que reforzaba su exclusión del sistema virreinal. En 1692 gobernaba la Nueva España el virrey Gaspar de la Cerda Sandoval, Silva y Mendoza, conde de Galve. Su administración intentó aplicar algunas medidas para controlar el problema, como la regulación de precios, la compra de granos para abastecer a la población y la distribución limitada de alimentos. Sin embargo, estas acciones fueron insuficientes. La corrupción, la lentitud burocrática y los intereses privados impidieron una solución efectiva. Para muchos habitantes, el gobierno parecía más preocupado por mantener el orden que por resolver la crisis social. El detonante del motín fue una protesta relacionada con el reparto de maíz. Ese día, 8 de junio de 1692, una multitud se congregó en la Plaza Mayor para exigir alimentos y precios justos. La concentración comenzó de forma relativamente pacífica, pero pronto se transformó en un estallido violento. La frustración acumulada durante años se expresó en gritos, insultos y ataques contra edificios oficiales. La multitud estaba formada principalmente por indígenas, mestizos, mulatos y mujeres del mercado. No fue una rebelión organizada, sino un estallido colectivo. Conforme avanzó el día, la situación se volvió más tensa. La multitud comenzó a incendiar y destruir espacios vinculados al poder virreinal. Entre los principales hechos destacan el incendio parcial del Palacio Virreinal, la quema de archivos administrativos, el saqueo de tiendas y el ataque a símbolos de autoridad. La violencia se extendió por varias horas. El fuego iluminó la Plaza Mayor y generó pánico entre las élites. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México no fue atacada directamente, pero quedó rodeada por el caos, lo que simbolizaba el quiebre momentáneo del orden social. Ante la gravedad del motín, las autoridades reaccionaron con fuerza. Tropas armadas, milicias y guardias reprimieron a la multitud. Se realizaron arrestos masivos, golpizas, ejecuciones públicas y castigos ejemplares. Muchos participantes fueron encarcelados, azotados o enviados a trabajos forzados. La represión buscaba no solo castigar, sino también infundir miedo para evitar futuras rebeliones. Los historiadores han analizado el motín de 1692 desde diversas perspectivas. Una interpretación central lo considera un motín de hambre, es decir, una protesta provocada por la imposibilidad de sobrevivir. No fue una rebelión ideológica, sino una reacción ante la miseria. Otros autores subrayan su carácter de lucha social, en donde los sectores excluidos expresaron su rechazo a un sistema injusto. También se ha interpretado como una forma de resistencia cotidiana, en donde los grupos subordinados usaron la violencia como último recurso
para ser escuchados. Después del motín, el gobierno virreinal puso en práctica cambios importantes. Por ejemplo, mayor vigilancia en los mercados, control más estricto de precios, fortalecimiento policial y mejor almacenamiento de granos. Se crearon mecanismos más eficientes para evitar desabastos, aunque sin eliminar del todo las desigualdades. Asimismo, las autoridades reforzaron el control sobre barrios populares y limitaron las concentraciones públicas. El motín dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la ciudad. Durante años, las élites recordaron el suceso como una advertencia del peligro que representaban las masas. Se reforzaron las divisiones sociales y raciales. El miedo a nuevas rebeliones influyó en la arquitectura, la vigilancia y la organización urbana. Al mismo tiempo, el pueblo conservó el recuerdo del motín como un acto de dignidad frente al hambre. El motín de 1692 muestra que la sociedad virreinal no era pasiva ni completamente sumisa. A pesar del autoritarismo, existían límites a la obediencia cuando la supervivencia estaba en juego. Este episodio revela la fragilidad del orden virreinal, la centralidad del alimento en la estabilidad social, la capacidad de organización espontánea y la profundidad de las desigualdades. También anticipa otras formas de protesta que aparecerían en siglos posteriores, incluyendo los movimientos sociales del México independiente. El motín de la Ciudad de México de 1692 fue mucho más que un disturbio urbano. Fue la expresión extrema de una crisis estructural que combinó factores económicos, sociales, ambientales y políticos. Este acontecimiento nos permite comprender cómo vivían, sufrían y luchaban los sectores populares en la Nueva España. Nos recuerda que la historia no solo la construyen los gobernantes, sino también las multitudes anónimas, que en momentos críticos alzan la voz. En este sentido, el motín de 1692 representa uno de los testimonios más claros del conflicto social en el México virreinal. Y así llegamos al final de este episodio de Historia para Llevar, donde recorrimos uno de los momentos más intensos de la vida virreinal en la Ciudad de México, el motín de 1692, un estallido nacido del hambre, la desigualdad y el silencio de las autoridades. Este episodio nos recuerda que la historia no solo está hecha de grandes héroes y gobernantes, sino también de personas comunes, que en situaciones extremas se atrevieron a exigir dignidad y justicia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo, a seguirnos en YouTube y Spotify y a formar parte de esta comunidad que cree que conocer la historia también es una forma de entendernos mejor como sociedad. Yo soy Lupita y esto fue Historia para Llevar. Historias que se escuchan, se sienten y se reflexionan. Hasta el próximo episodio.